El sector papelero es un sector que tiene una maquinaria compleja, que tiene una maquinaria muy peculiar y que requiere de un tipo de mantenimiento optimizado que dará muy buenos resultados si se ajusta bien a lo que os vamos a comentar. Desgraciadamente, la mayor parte de las plantas papeleras utilizan otros esquemas, unas estrategias de mantenimiento que se corresponden con otros tiempos y que dan los resultados propios de esas estrategias. Pero vamos a ver cómo es el mantenimiento en el sector papelero en muchas de las empresas actuales y cómo debería ser. ¿En qué se basa el mantenimiento de las máquinas que hacen el papel que nosotros después vemos en nuestros libros o vemos en nuestras revistas o vemos en el papel que utilizamos para diversas cosas, ¿no? El mantenimiento en el sector papelero en la actualidad se basa en un departamento de mantenimiento que está dividido en mecánicos y eléctricos. Tenemos un jefe de mantenimiento, estos mecánicos, tenemos estos eléctricos y tenemos dos departamentos que apoyan. Uno de ellos es el almacén de repuesto. El almacén juega un papel muy importante en una industria papelera y por otro lado tenemos la oficina técnica, es decir, es una entidad que trata de aportar conocimiento a lo que está realizándose en mantenimiento. Pero la base fundamental de la ejecución de mantenimiento, de quienes compensan la degradación que el tiempo y el uso provocan los materiales, son los el conjunto de mecánicos y eléctricos. Además, por las peculiaridades de las máquinas de papel, todo el mantenimiento se basa en paradas. Paradas que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en refinería, son paradas muy frecuentes, son paradas que se hacen cada pocas semanas o incluso cada pocos días, porque hay que hacer determinadas actividades para que esa máquina de producción continua de papel se mantenga en marcha. Y por supuesto, la corrección de averías de todo lo que va surgiendo ocupa un papel muy importante. Además, se aprovechan esas paradas para hacer la corrección de averías que no se pueden hacer con máquina en marcha, aunque habría que parar el proceso para solucionarlas, pero que pueden aguantar un poco. Esa es la situación del sector papelero. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Se puede hacer un cambio en ese paradigma de mantenimiento? ¿Se puede buscar el mantenimiento orientándolo hacia otra cosa? Por supuesto que sí. La primera cosa que hay que cuestionarse es si esa estructura, ese organigrama es el correcto, esa estructura de mecánicos y eléctricos es la correcta. Y la segunda cosa que nos tenemos que plantear es si esas paradas que se hacen de una manera tan frecuente son las correctas, es una forma apropiada de plantear nuestro mantenimiento. Empezando por el segundo de estos temas, las paradas, la primera cosa que tenemos que plantearnos es que hace mucho tiempo que se decidió parar las plantas cada pocas semanas o cada pocos días para realizar unas sustituciones. Hay un elemento dentro de las máquinas de papel que son las lonas, las telas, que son las que soportan, digamos, la pasta de papel hasta que éste tiene consistencia, y esas lonas sufren degradación y hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Lo que han olvidado en las empresas papeleras es que todo ese material también ha evolucionado y ya no es necesario parar tan a menudo como era necesario hace algún tiempo. Pero las empresas no se atreven a hacer la prueba, no se atreven a probar cuánto aguantan esas telas. Entonces deciden parar cada 15 días o cada 28 días o cada 7 días para hacer las sustituciones que correspondan, porque no todas las telas tienen el mismo, y las lonas no tienen la misma durabilidad. Pero los cálculos de los tiempos se hicieron hace mucho, no se han hecho hace poco tiempo. Así que habrá que verificar si esos tiempos son correctos. Porque la verdad, sobre ese factor limitante, que son la duración de esas telas o lonas, pilota prácticamente todo el mantenimiento. Pero en realidad lo que nos dan esos son los intervalos, los momentos en los que intervenir, es decir, las ventanas de mantenimiento en las que podemos meter correctivo, porque el correctivo lo vamos a tener que determinar a partir de inspecciones que hacemos en la planta. Las plantas papeleras, mucho más que ninguna otra, deben tener un mantenimiento basado en condición, que no quiere decir
vibraciones, que no quiere decir termografías, que no quiere decir que nosotros tenemos que verificar, tenemos que diagnosticar la máquina, y a base de esos diagnósticos nosotros tenemos que decidir qué merece la pena hacer y qué no merece la pena hacer. Los diagnósticos los vamos a hacer por varias vías. Los vamos a hacer pues por la vía de la inspección diaria que tienen que hacer los operadores, por la vía de la inspección mensual o trimestral que van a hacer el personal de mantenimiento. Son inspecciones visuales, pero son inspecciones detalladas. Se va a hacer también ese diagnóstico a partir de los instrumentos que tenemos montados en las máquinas, y esos instrumentos van a medir variables y vamos a tener que relacionar esas variables con la situación de la máquina y con el desgaste o la degradación que pueda haber sufrido. Y por último, sí, tenemos que aplicar algunas técnicas que relacionan variables físicas u observaciones con el estado de degradación en el que se encuentra la máquina. Y ahí hablamos de vibraciones, termografía, ultrasonidos, boroscopia, análisis de aceites, etc. Claro, ¿con qué nos encontramos en primer lugar? Nos encontramos que el mantenimiento que se hace en muchas plantas papeleras es un mantenimiento sistemático, basado en esas paradas que se hacen. Y lo que estamos planteando es una cosa distinta. Estamos planteando investigar cuánto duran realmente determinados elementos cuyo desgaste pues, es seguro y sucede pues, de una forma periódica, pero que es posible que esos intervalos no estén bien calculados. Y lo que vamos a hacer es también basar nuestro mantenimiento en el diagnóstico que se haga en la instalación por diferentes técnicas, para detectar todo eso que está funcionando mal y llevarnos esas reparaciones a esos momentos de parada que en una planta papelera, sí o sí, vamos a tener que realizar. Será muy importante que entendamos bien en una planta papelera el concepto de ventana de mantenimiento, es decir, esa oportunidad que tenemos para meter correctivos, para meter cosas que hemos detectado en nuestras inspecciones. Y entonces tendremos que plantearnos que hay ventanas ordinarias que sabemos que van a suceder porque son ventanas programadas de acuerdo con un factor limitante, que es un elemento que se desgasta y que hay que sustituir. Tenemos también ventanas extraordinarias que abrimos para hacer una corrección determinada que no puede aguantar hasta la siguiente ventana ordinaria, y tenemos ventanas de urgencia, que son cosas que requieren una intervención muy rápida, normalmente inferior a 48 horas. ¿Qué es la primera cosa que nos encontramos que se opone a esta idea del mantenimiento basado en condición, del diagnóstico y de la programación a partir de ventanas? El organigrama de mantenimiento. El organigrama no se ajusta a este esquema. El organigrama de mantenimiento hay que cambiarlo y hay que pensar en que ya no tenemos un departamento mecánico, eléctrico, unos almaceneros y una oficina técnica. Ese es un organigrama del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI vamos a organizar nuestro departamento de mantenimiento de una planta papelera en base a 3 departamentos. El departamento de ingeniería del mantenimiento, eso que llamábamos oficina técnica, pues, pero ahora vamos a dotarlo de mejores recursos. Vamos a hacer que sea un departamento que funcione y que se dedique a materia gris, es decir, que se dedique a pensar. Ese departamento se va a encargar de elaborar los planes de mantenimiento, de investigar averías, de implantar un GEMAO y de redactar procedimientos de intervención. Porque después vamos a tener el departamento fuerte de mantenimiento, que en este caso es el departamento de diagnóstico. El departamento de diagnóstico, que va a estar dividido en diferentes especialidades, en esa gente que hace diagnóstico con maquinitas, con termografía, vibraciones y tal, y en la gente que hace diagnóstico a partir de las observaciones visuales, es decir, son la gente que hace los inspectores que van y realizan inspecciones mecánicas y eléctricas. Y por último vamos a tener un departamento de correctivo, vamos a tener el departamento que se va a encargar de hacer las correcciones, como si lo queremos tener subcontratado, como si lo queremos tener contratado con empresas externas, porque ese es el que menos valor aporta. Cuando necesitamos intervenir, sí, pero ese no es el departamento que aporta realmente valor. El departamento que aporta valor es el departamento de diagnóstico, que nos permite conocer cómo se encuentran la instalación en todo momento, y el departamento que piensa, el que establece planes de mantenimiento, el que establece diagnósticos de averías complejas, investigación de averías, el que implanta software de mantenimiento o el que desarrolla procedimientos de mantenimiento. Dentro de ese departamento de ejecución, el que va a hacer el correctivo, ese sí vamos a tener que tenerlo especializado, pero
no sé si tanto en esas cosas que llamamos mecánicos eléctricos, sino por lo menos en dos tipos de actuaciones. Una actuación que va a ser la actuación inmediata, van a ser los SWAT. Si hay una intervención que requiere gente que intervenga directamente, son gente que está liberada y que en un momento determinado puede acudir. Para no tenerlos sentados en una silla esperando que salte un correctivo urgente, pues podemos tenerlos en taller recuperando repuesto, recuperando piezas o haciendo trabajos que en un momento determinado pueden interrumpir. Y en cambio toda esta gente que hace el mantenimiento sistemático, que se encarga de la sustitución sistemática de piezas o de los correctivos dentro de las ventanas, o incluso todos los correctivos que podemos hacer con planta en marcha, porque no afecta a las máquinas papeleras y puede mantenerse la planta en marcha mientras se hacen esos correctivos, eso lo vamos a tener un departamento específico que es el mantenimiento programado, que como digo incluso lo podemos tener externalizado. ¿Qué ganamos con esto? ¿Hace falta incrementar la plantilla? No, hace falta incluso reducir la plantilla. ¿Hace falta gastar más dinero? No, hace falta reducir el presupuesto de mantenimiento. ¿Y qué tenemos a cambio? Menos gasto de mantenimiento y más disponibilidad. En el sector papelero hay que cambiar el chip.